Durante esta jornada, el gobierno anunció un plan anti-encerronas y portonazos con el que busca reducir el número de estos delitos. Esta iniciativa será una acción conjunta y coordinada entre el gobierno, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Queremos conocer detalles de este plan. Conversamos con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes nuevamente. Ministro, bueno, todos los días damos cuenta de este tipo de delitos, cada vez se vuelven más violentos, incluso lamentablemente durante el mes de febrero conocimos la muerte de 2 pequeños niños a raíz de delitos como estos. ¿En qué consiste este plan y por qué ahora tendría que resultar? A ver, Matilde, el anuncio de hoy es la culminación de varios meses de trabajo respecto justamente a poder tener información, aprendizaje y también seguimiento y investigación de cómo están operando estas bandas que, como tú lo has dicho, lamentablemente están cada vez más violentas. Ahora, también hay que dar un dato que es importante. En el mismo periodo, enero a mayo de este año, las encerronas o este tipo de delitos bajaron un 20% con respecto al periodo del año pasado. Pero efectivamente tenemos un problema con el uso de armas, tenemos un problema con la violencia, cierto que lamentablemente ha ido al alza en el mismo delito. Por lo tanto, no podemos quedarnos tranquilos con la baja, sino que también tenemos que atacar justamente el origen de estas bandas. Ahora, lo que se anunció y lo que anunció el presidente de la República el día de hoy es la culminación de un trabajo colaborativo en distintas mesas, conversaciones y acuerdos, incluso con privados. Ustedes en el anuncio decían el gobierno, las policías, falta también los privados que se han sumado para poder determinar justamente cuáles son los puntos críticos. ¿Los privados quiere decir las concesionarias de la autopista? No solamente las concesionarias, que cumplen un rol muy importante, sino que también, por ejemplo, los importadores de vehículos, y también estamos trabajando con las aseguradoras de vehículos para llegar a acuerdos justamente en distintos dispositivos y estrategias que nos permitan poder justamente hacer cada vez más difícil el accionar de estas bandas. Este plan tiene 3 fases. Una fase preventiva, y ahí, por ejemplo, las autopistas han cumplido un rol importante. Nosotros determinamos los 11 puntos en las autopistas en donde se cometen más del 60% justamente de esta encerrona, y ya se están implementando, ya se están construyendo distintas alternativas en instalación de cámaras, luminarias, despeje de vías, despeje de algunos lugares que muchas veces no tienen la visibilidad necesaria, y esas cámaras hoy día están conectadas a las policías. Cuando hay un evento, una encerrona, en algún punto se activa directamente una alarma a las policías y ahí se activa el plan el helicóptero, las motos, las patrullas que se están sumando también para poder llegar justamente en un tiempo y forma a poder perseguir y ojalá atrapar a estos delincuentes. Y hay una fase intermedia que tiene que ver con la instalación de 45 pórticos lectores de patente que ya se instalaron hace algún tiempo y vamos a seguir instalándolo, en donde pasan habitualmente cerca de 18 a 20 millones, ¿cierto?, de vehículos, y ahí tenemos un tema muy importante. Hemos logrado ahí detectar vehículos que están por encargo. El problema estaba en que no teníamos la capacidad para llegar a todos ellos, y hoy día con este plan vamos a poder perseguir a los vehículos que tengan encargo y que pasen por estos pórticos, Matilde. Ahora, hablando del tema de las autopistas, porque muchas veces, muchos de los puntos, me imagino, ministro, que están ligados también a las entradas y las salidas de las autopistas. En las autopistas uno no ve dentro de la autopista la presencia policial. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, cuando las cámaras detecten o los pórticos detecten, ¿cierto?, un vehículo con encargo o alguna alerta de encerrona, las autopistas tienen cubierto casi el 100%. Ahora el 100% de todas sus vías con las cámaras y con mejor luminaria y mejor tecnología a partir de este acuerdo. Cuando se dé la alerta, van a haber patrullas especiales y específicas justamente para perseguir a este tipo de delincuentes que se movilizan en vehículos. Pero la gran mayoría de estos vehículos, Matilde, y por eso hay un rol preventivo, la gran mayoría de estos vehículos tienen encargo, o vale decir, los roban en otras circunstancias los delincuentes para ocuparlo en la encerrona. Por lo tanto, si se detecta un vehículo que tenga este tipo de condición, se va a perseguir antes de que obviamente ocurra la encerrona. Queremos prevenir encerrona, no queremos actuar siempre sobre ya el delito consumado. Y ahí podemos también actuar en fragancia, por supuesto, y también podemos prevenir a través de los distintos dispositivos. Pero también se están sumando los importadores de vehículos, por ejemplo, porque queremos apostar justamente a que ojalá todos los vehículos nuevos
tengan, por ejemplo, GPS incorporado para poder también hacer seguimiento, y ahí también la aseguradora de vehículos con las cuales estamos conversando también tiene un rol importante en el futuro para poder también tener este tipo de dispositivos a vehículos más antiguos. Ministro, cambiemos de tema porque en una semana más, el próximo fin de semana, van a ser las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, constituyentes. Es una elección muy importante para el país. Primero abordemos la situación sanitaria, cuál va a ser los controles y más bien el apoyo logístico que va a entregar el gobierno para que la gente pueda ir a votar con confianza de que no se va a contagiar en un lugar de votación. Bueno, lo dijimos cuando discutimos el aplazamiento de las elecciones de abril. Recordarán, Matilde, que en esa oportunidad nosotros dijimos que a fin de abril, principio de mayo, ya podríamos tener las condiciones para poder proyectar. Y efectivamente así ha ocurrido. Vamos a tener una proyección, o tenemos una proyección para las elecciones del 15 y 16, en torno, ¿cierto?, casi a la mitad de los casos que teníamos, ¿cierto?, en esa oportunidad. Hay que recordar que justo el viernes anterior, a la eventual elección de abril, estuvo el pic ese día viernes, más de 9.000 casos, y habían 8.000, ¿cierto?, durante el fin de semana que hubiese sido la elección. La proyección, ¿cierto?, es un poco por sobre los 4.000 casos, vale decir, estamos hablando de la mitad de lo que tuvimos en abril en esa misma fecha. Las camas disponibles también, por supuesto, corren con una ventaja, ¿cierto?, en cuanto a números con respecto a lo que ocurría en abril. Pero lo más importante tal vez es justamente la cantidad de personas vacunadas, ¿cierto?, en este tiempo. Se ha aprovechado muy bien el tiempo para poder vacunar en primera y segundas dosis a un porcentaje importante de la población. Eso sumado a las medidas sanitarias dentro del establecimiento, los kits sanitarios, los aforos también, y estamos trabajando también en orden a la seguridad con las Fuerzas Armadas y las policías para poder tener ese día, obviamente, todo asegurado para que sea un proceso eleccionario ejemplar y, por supuesto, también seguro. Ministro, por primera vez en la historia los chilenos van a votar en 2 días. En los días de elecciones, los encargados de la seguridad del proceso electoral son las Fuerzas Armadas, más bien el Ejército. ¿Qué va a pasar durante la noche? Porque ahí hay un problema o más bien una inquietud. ¿Qué pasa entre la noche del sábado y del domingo con las urnas? ¿Cómo se van a resguardar? ¿Y cuál es el mandato que tiene el Ejército? Bueno, efectivamente, una situación inédita. Ya para el mes de abril tomamos los resguardos. Hay, por ejemplo, Matilde, un sello especial para las urnas que no lo tenían en otras elecciones para poder asegurar de que esa urna, por ejemplo, no sea manipulada y que obviamente todos puedan tener las garantías del caso. También va a haber un permiso especial para los apoderados de mesa que quieran custodiar también o quieran ser veedores también durante esa noche, que puedan inscribirse y hacerlo para dar garantía de transparencia. Y las urnas en un establecimiento tipo se van a llevar, ¿cierto?, a una sala o 2 salas, ¿cierto?, para poder asegurar ahí y no tener que cuidarla en todas las salas, y obviamente esa sala o ese lugar va a tener la protección durante toda la noche, tal como tú lo dices, del Ejército, con la transparencia, ¿cierto?, y también vamos a tener la posibilidad de grabar, ¿cierto?, todo lo que ahí ocurre. O sea, vale decir, se han tomado todos los resguardos para que las urnas estén seguras y que nadie tenga ninguna duda con respecto a lo que va a hacer esa noche. Hay que recordar que los 2 días, Matilde, también es parte de un plan específico que se dio para abril justamente para resguardar el tema sanitario, ¿cierto? La seguridad de las personas en cuanto a repartir el flujo electoral en 2 días y así evitar las aglomeraciones. Carabineros siempre es el encargado de la seguridad pública. Cuando iniciamos un proceso electoral, esto pasa al Ejército. ¿Qué pasa si se producen desórdenes o se intenta atacar un lugar de votación durante la noche? Hemos visto, digamos, manifestaciones que durante el último tiempo han sido violentas. No tengo para qué seguir explicando eso, pero ¿cuál es el mandato que tienen las Fuerzas Armadas para actuar, para proteger un local de votación? No, la Fuerza Armada, el Ejército tiene que resguardar el interior del local de votación, la seguridad interior del local, y en todo lo que es el perímetro tiene que actuar obviamente Carabineros como corresponde al control del orden público. Por lo tanto, nosotros tenemos una planificación por así decirlo, de la puerta hacia adentro, y también, por supuesto, una planificación territorial al exterior de los locales de votación, y ahí opera, ¿cierto?, el control de orden público como le compete, ¿cierto?, a Carabineros. Con el uso de armas que tiene el Ejército, ¿hay una indicación, una recomendación para que no se usen esas armas?
Carabineros tiene el control al exterior y al interior lo tiene el Ejército, pero por supuesto el Ejército tiene los protocolos muy claros con respecto a qué hacer en virtud, cierto, de un eventual ataque. Nosotros esperamos, sinceramente, porque efectivamente uno puede decir hay muchas manifestaciones, pero en general los procesos eleccionarios son bastante tranquilos en cuanto al orden público, son bastante tranquilos y llevaderos, y yo creo que hemos dado siempre un ejemplo como país en esa materia, Matilde, y yo espero que así sea. Nos jugamos muchas cosas justamente en la elección del 15 y 16 de mayo, y esa elección tiene que ser, obviamente, en los márgenes de la tranquilidad que siempre nos ha caracterizado como país, pero obviamente hay protocolos. Antes de que alguien que quiera manifestarse llegue a un establecimiento, tiene que pasar obviamente por los protocolos primero de Carabineros. Pero yo espero y creo que tampoco hay ninguna razón para que un establecimiento sea atacado de esa forma. Yo creo que eso obviamente nosotros tenemos una planificación si llegan a haber desórdenes, pero esperamos que solo quede la planificación, porque me da la impresión que la gente está esperando con mucha ansia esta elección, porque nos juegan muchas cosas, desde lo local hasta el futuro de Chile en las próximas décadas. Así es. Ministro, se está llevando también a cabo un diálogo entre el Congreso y el Gobierno para acordar ciertos mínimos comunes para poder avanzar en la ayuda a los chilenos, para que no haya nuevos retiros de fondos desde las AFP. Hoy día escuchábamos a la presidenta del Senado decir que si hay una propuesta contundente del Gobierno no debieran seguir habiendo retiros. Le quiero preguntar sobre palabras o lo que se entendió del ministro Osa cuando él dice que efectivamente se esperan mínimos comunes también en la forma en que se legisla. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? No, el ministro Osa habló de hecho con la presidenta del Senado, aclararon cuáles eran los dichos. El ministro Osa, al igual que el gobierno, ¿cierto?, y quien habla, somos muy respetuosos de la independencia de, en este caso, el legislativo. Y obviamente nosotros como ejecutivo lo que tenemos que hacer es siempre estar atentos al debate legislativo, ¿cierto?, a colaborar, ¿cierto?, cuando corresponda también a colegislar, pero somos respetuosos de lo que ellos finalmente tienen como debate y finalmente como decisiones. Aquí lo importante, Matilde, y lo sabe muy bien el ministro Osa, que está haciendo una excelente labor, un excelente trabajo, es que tenemos que tener interlocutores que sean capaces, en este caso, ¿cierto? No me cabe duda que la senadora Proboste también lo va a hacer. Ellos han definido una estrategia de tener, por ejemplo, el fin de semana conversaciones. Entiendo que han tenido conversaciones también con distintos gremios, sectores. El fin de semana entiendo que han llamado a una convención la responsabilidad y el rol que ellos o ella va a tener, creo que es justamente poder escuchar a todos quienes tengan que escuchar, pero después llevar a la mesa, llevar a la minuta que existe con el gobierno, ¿cierto?, todas esas bajadas en el marco de la responsabilidad fiscal, en el marco de la responsabilidad, ¿cierto?, legislativa, que también es un tema que lo conversamos con el presidente el viernes pasado. Yo creo que eso era el sentido, ¿cierto?, lo que quiso decir el ministro Osa, pero yo creo que estamos trabajando bien. Yo ayer también estuve en el Congreso toda la tarde, estuvimos conversando con distintos parlamentarios, distintos sectores. Creo que hay algunos mínimos que ya se pueden empezar a prever, por ejemplo, el 100% del registro social de hogares. Habrá que definir, ¿cierto?, cuál es el corte solamente con respecto a lo mejor a los ingresos o a la fecha, porque claramente, como cualquier persona se puede inscribir en el registro social, no queremos que los beneficios le lleguen a una persona que es de altos ingresos, que a lo mejor se pudiese inscribir. Tenemos que hacer ahí un corte, pero siempre el espíritu es ayudar a las personas que efectivamente están sufriendo y lo están pasando mal con esta pandemia. Ahora, Matilde, yo quiero destacar también algo que no está en los mínimos comunes, pero sí es algo que para el gobierno, para Chile Vamos, es tremendamente importante, que es lo que se aprobó hoy en el Senado, el bono de los 200.000 pesos, ¿cierto?, para aquellas personas que quedaron con saldo cero en algunos de los dos retiros anteriores, y que efectivamente son más de 3,5 millones de personas que van a ser beneficiadas de aquí a muy poco, ¿cierto? Y estamos muy contentos también por esa aprobación, que eso también fue legislado. Por lo tanto, nosotros también valoramos la legislación cuando efectivamente llega a las cuentas de las personas, ¿cierto?, para poder paliar esta crisis. Ministro, esta negociación y esta conversación más bien se da justo en un periodo electoral. Muchos han planteado que el gobierno se abre ahora porque electoralmente también le conviene. ¿Qué opina de las palabras del senador Montes, que ha dicho que lo que está haciendo el gobierno con esto es más bien el abrazo del oso?
No, yo creo que hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza, con las analogías que uno utiliza. De parte del gobierno solamente van a encontrar palabras y analogías, ¿cierto?, que inviten a la responsabilidad, pero también, por supuesto, a la colaboración para poder ir en ayuda de millones de familias. Nosotros no vamos a entrar en ese análisis. Nos toca un año, Matilde, con un tren electoral muy nutrido. Cualquier cosa que se haga en el futuro va a ser catalogada como una acción de intención electoral, o nosotros pudiésemos también catalogar otras acciones de algunos parlamentarios. Yo creo que no es el momento de peleas chicas. La gente, cuando prende su televisor o cuando lee el diario o escucha la radio, lo que quiere son acuerdos que los beneficien. La pelea chica, ¿cierto? Y la analogía que muchas veces palabras sacan palabras, yo creo que no es el momento de aquello. Muy bien, ministro, usted es militante de la UDI. La UDI tiene hoy día el problema de tener abundancia de candidatos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué sería lo recomendable a sus ojos, tener uno o dos candidatos? Bueno, es un lindo problema. Usted lo plantea como que fuera un problema malo. Yo creo que es un buen problema siempre tener muchos liderazgos. Tiene bien creo que tensionado el partido, por eso se lo digo. No, pero está bien, pero yo creo que el peor de los mundos es no tener ningún liderazgo o liderazgos que no marquen nada, digamos. Aquí estamos hablando de liderazgos que suman. Los conozco bien porque ambos también son alcaldes y alcaldesa, un alcalde, una alcaldesa, y por supuesto eso siempre se valora. Yo creo que el mundo municipal tiene muchas propuestas. Dentro de la UDI, ¿cierto?, también hay grandes alcaldes, alcaldesas, y yo creo que tal como se ha definido y tal como lo dice la ley, ¿cierto?, hay metodología de resolver justamente esta circunstancia, y yo invito a todas las candidaturas, y puntualmente a ambas candidaturas de la UDI, por supuesto, a someterse, ¿cierto?, a lo que dice la legislación al respecto y poder resolverlo de buena manera. Y una vez que tengamos eventualmente quién va a ser el candidato o la candidata de la UDI, todos en el partido, por supuesto, cerrar fila, porque ambos son muy buenos representantes, no solamente de la UDI, sino que también justamente del mundo municipal de la UDI, que efectivamente también se valora tanto por millones de chilenos y chilenas a lo largo de todo Chile, ¿cierto? ¿Difícil dejar una mujer fuera, ministro? No, pero esto yo creo que no tiene relación con el género, Matilde. Yo creo que acá, cuando estamos en presencia de un clima tan convulsionado, cuando estamos en presencia, ¿cierto?, de un año tan incierto en lo político, cuando tenemos tanta, ¿cierto?, variación de opiniones, ¿cierto?, y está todo tan volátil, tenemos que siempre, primero, ver cuál es el mejor liderazgo. Y yo creo que no hay mejor reconocimiento de género que efectivamente los dos tengan la misma oportunidad. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que atender. Más allá si hay hombre o mujer, yo creo que el mejor liderazgo es quien tiene que representarnos como partido. Muy bien, ministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior, muchísimas gracias, como siempre, de hablar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Y así llegamos al fin.